Pasamos ahora al tema estrella de este espejo, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Un año más hemos sido convocados a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema un texto del profeta Isaías: haz el bien, busca la justicia. Los actos de esta semana en Zaragoza, que empezaron el 18 de enero y concluirán el 25, están teniendo lugar en diferentes templos cristianos de la ciudad, como la parroquia de San Miguel, de San Felipe y del Carmen, el monasterio de las Canonesas, la Iglesia Reformada de Aragón, la Iglesia de las Fecetas o la parroquia de la Dormición de Santa María. El acto de apertura fue el miércoles 18, como decíamos, a las 7 de la tarde en la Iglesia Reformada de Aragón. El obispo presidirá una oración ecuménica interconfesional el lunes 23 a las 6:30 de la tarde en la parroquia del Carmen. Y el acto de clausura tendrá lugar el miércoles 25 a las 7 de la tarde en la Iglesia Ortodoxa Rumana de la Dormición de Santa María. Pero para adentrarnos mejor en lo que significa esta semana, tenemos al otro lado del teléfono al conciliario de la Delegación Episcopal de Ecumenismo, Antonio Moreno. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Pues muy buenas, ¿cómo estáis todos? Un saludo. Muy bien, encantados de tenerte aquí con nosotros. Antonio, llevamos ya 3 días de celebración de esta semana. ¿Cómo lo está viviendo la diócesis de Zaragoza? Pues con mucha esperanza. Sabemos que cada vez más son las parroquias que en su vida habitual realizan actividades u oraciones por este gran escándalo de la división, ¿verdad? Por pedirle al Señor que nos conceda el don de la unidad, porque es un don de Cristo Jesús, que no es un capricho de nadie, porque fue Él el que en la última cena nos dijo aquello de que seáis uno como el Padre y yo somos unos, y para que el mundo crea, ¿no? No podemos seguir, permanecer divididos ante el mundo, porque pues eso realmente es un antitestimonio. Es importantísimo que avancemos hacia la unidad. Se avanzó mucho tras el Concilio Vaticano II, ahora quizás haya un impasse, pero está por encima de todo ese ecumenismo espiritual que es el que nos hace que estos días en Zaragoza los cristianos de todas las confesiones nos juntemos para pedirle a Dios el don de la unidad. Entonces, bueno, lo más importante es el programa, digamos, oficial que se está desarrollando en la ciudad, en toda la diócesis. Hay actividades, contactos, oraciones ecuménicas, y creo que todo el mundo espera siempre esta semana, del 18 al 25 de enero, que concluye con la conversión de San Pablo, porque en el fondo también el tema de la unidad es un tema de conversión personal, ¿no? Si todos miramos a Cristo será más fácil poder caminar en esa meta trazada por Cristo Jesús, esa meta de que seamos uno. Entonces, bueno, has nombrado ya las actividades que teníamos. Los actos principales, sí. Sí, y la verdad que la apertura fue en la parroquia, en la Iglesia Reformada de Aragón, y presidió el pastor Augusto Milian, hubo bastante asistencia. Fue un oficio clásico reformado que se centra en la palabra de Dios y en torno a la palabra los tradicionales himnos y cánticos luteranos que todos conocemos, de una profundísima espiritualidad. Y luego ellos, pues además de proclamar el Evangelio, viene luego el comentar la palabra. Intervino el propio pastor Augusto, intervino también el reverendo Noel, que es de la Iglesia de la Comunión Anglicana, también Daniel Vergara, que es un pastor metodista, y allí estuvimos pues unidos en la fe. Y luego ayer jueves hubo un acto muy bonito en la parroquia de San Miguel, que fue una lectura orante de la palabra. Ahí también intervinieron personas de diferentes horizontes cristianos. Y para hoy viernes pues estamos muy ilusionados, porque por vez primera se va a hacer en la parroquia de los Santos Felipe y Santiago del Menor, pues muy cerquita de allí, ¿verdad?, del centro de la calle Alfonso, una oración juvenil, y pretendemos que se junten jóvenes de diferentes confesiones y espiritualidades para poder rezar al Señor cantando, alabar al Señor por la música. Entonces, esto será hoy a las 8 de la tarde. Y luego, mañana muy bonito en las Canonesas del Santo Sepulcro, con la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, va a haber también un encuentro a las 7 de la tarde. El domingo es muy bonito porque tenemos 2 parroquias dedicadas a San Andrés, una nuestra católica y otra anglicana,
que es la antigua iglesia de las Fetetas. Pues allí a las 7 el domingo haremos de nuevo una oración. Y luego digamos que el plato fuerte, por decir, el acto institucional más importante, ya lo he citado, será en la parroquia del Carmen el lunes a las 6:30, presidido por don Carlos Escribano y acompañado por todos los ministros y ministras de las iglesias presentes en la ciudad. Luego ya lo que nos quedará, porque es una semana, otros sí tienen el octavario de la unidad, el martes habrá una oración continua en la Esperanza, en la zona de Azul, desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Y luego, otro punto clave en la semana será el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia de la Plaza del Aseo número 6, el reverendo don Augusto Milián, que es pastor de la Iglesia Reformada de Aragón, pronunciará una conferencia sobre el testimonio de las iglesias en la diáspora. Y ya nada, la clausura, os invito también a que vayáis, porque es una gran belleza la liturgia ortodoxa. Será en la parroquia de la Dormición de la Virgen, que pertenece al patriarcado de Bucarest, a la Iglesia Ortodoxa Rumana, en la Clare Florentino Ballesteros, 23 por las Fuentes, y allí el pope don Aurel Nae, que es sacerdote de esa Iglesia Ortodoxa Rumana, nos invitará a clausurar mediante la oración pues esta semana, que es de una gran importancia para la Iglesia. No sé si con eso os queda claro. ¿Sí? Muy bien, muy claro nos ha quedado. Además, cuéntanos un poquito, porque el lema de este año de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es "Haz el bien, busca la justicia". ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide este año, esta semana ecuménica? Nos pide que, además de esta actividad anual, haya un trabajo continuado durante el resto del año. Y cada vez más son los campos de acción en los que en muchos países católicos y cristianos de otras confesiones colaboramos juntos en proyectos concretos. Este año, el Haz el bien y busca la justicia del libro de Isaías nos invita a comprometernos un poco más en lo social, en la justicia, en la atención a los desfavorecidos, en la denuncia profética. De hecho, los materiales cada año los preparan en distintos lugares del mundo, y este año los han preparado en Minnesota, donde, por desgracia, recordaréis que aquel joven afroamericano que murió en una detención policial pues provocó un profundo debate, y entonces ellos han sido los que este año han preparado estos materiales, que luego reciben el respaldo tanto del Pontificio Consejo para la Unidad el Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, como el Consejo Mundial de las Iglesias. Pues lo bonito es que es un material aceptado por todos y llevado a la práctica por todos. E insisto, haz el bien, busca la justicia, sería lo que nos tendría que unir este año especialmente a los cristianos. Fundamentalmente en la lucha por un mundo nuevo, en la lucha por el cuidado de la naturaleza, la potenciación de la fraternidad, y ahí hay mucho campo que podríamos hacer conjuntamente, además de orar cada semana de la unidad. Has hablado de un trabajo continuado, Antonio. ¿Cómo podemos entrenar la sensibilidad ecuménica a todos los cristianos? Bueno, desde la diócesis tenemos una delegación episcopal que aborda los temas de ecumenismo y de diálogo también con otras religiones. La delegación pues siempre intenta responder a cuando hay una llamada para una formación o unos materiales, pues siempre el delegado, que es un laico, que es de Hoyo Hierro, coordina un poco toda la acción y se acude a donde se pueda, donde sea preciso. Ahora sé que muy pronto va a empezar en la parroquia del Portillo, va a empezar un curso de formación ecuménica, porque lo que sí captamos es que muchas personas nos dicen es que no sabemos qué hacer, no sabemos qué se puede hacer en este tema. Entonces, bueno, lo primero la oración por la unidad de las iglesias es fundamental, porque no es un capricho de nadie, es un deseo del propio Cristo Jesús en la última cena, con aquello de que sean uno como nosotros para que el mundo crea. Y luego, después de la oración, el paso a la acción, pues hay que saber tener unos mínimos conocimientos básicos de
que nos explican el dolor de la separación, y luego también unas estrategias donde podríamos colaborar conjuntamente. Aquí hay alguna parroquia que tiene ese grupo de ecumenismo, y si no, bueno, pues al menos participar en las actividades que se promueven desde la delegación episcopal. Antonio, cuéntanos cuántos años llevas como conciliario de esta delegación de ecumenismo de Zaragoza. De conciliario, poquito, yo creo que son dos años, pero es una conciliaría que he recibido porque hay todo un trabajo previo. Yo tengo que decir que cuando en el año 1978, yo soy alumno de los Escolapios, me acuerdo que en un Escolapio el padre Cecilio Lacruz se fue con 15, 20 jóvenes que éramos en el grupo, nos fuimos a TSE, a la comunidad ecuménica de TSE. Desde allí ya creó en nosotros una sensibilidad especial ante el hecho de la división de la Iglesia. Y luego ha habido puntos que han ido mejorando un poco esa actitud. Tuve la suerte de vivir en Francia, en Suiza, donde un poco lo ecuménico y el diálogo religioso con otros era un poco habitual. Allí descubrí también grandes aspectos del mundo judío en lo que se refiere a diálogo religioso. También luego hice estudios en Jerusalén, en la escuela de Yad Vashem, y digamos que poco a poco ha ido creciendo en mí ese interés, también porque tenía muchísimas posibilidades didácticas. Pues perdona, Antonio, tenemos ya que dejarlo aquí, sí, pero te agradecemos muchísimo esta aportación para ayudarnos a entender y a vivir mejor esta realidad tan crucial de la Iglesia. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Pues todos nosotros a unirnos y a trabajar para que el mundo crea.